gracias por seguir informándose con nosotros. Hablamos acerca de lo que está ocurriendo en Centroamérica con los migrantes que están tratando de entrar a territorio estadounidense. Esta vez, una caravana de hondureños ha sido regresada a su país, al menos 3,000, luego de encontrarse en territorio guatemalteco. Otro grupo de ellos ha decidido emprender su apocalipsis o esta osada travesía hacia México. Por lo tanto, el gobierno mexicano ha dicho que realizará estrategias en la frontera sur para no permitir el paso de esta caravana de hondureños y centroamericanos que tratan de llegar a territorio estadounidense. Pero, ¿qué es lo que hace que este grupo de personas se haya dispuesto a viajar de esta manera en este contexto de pandemia? Esa es la respuesta que nos dará el día de hoy Carla Rivas, quien es coordinadora de la Red Jesuita de Migrantes de Centroamérica. Carla, gracias por el tiempo que nos brinda a esta hora. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Elizabeth? Bueno, es una pregunta que tiene muchas respuestas, pero que básicamente son unas causas que ya veníamos viendo desde antes de la pandemia y justo con la pandemia se han profundizado. Nos referimos, por ejemplo, a las causas económicas, que del monitoreo que se está realizando en terreno es la primera que está obligando a la gente a moverse, y eso tiene que ver con el aumento de desempleos producto del cierre de las empresas debido a las restricciones fuertes que hay en el país como una medida para prevenir el contagio del COVID. Sin embargo, eso no se ha conseguido, pero sí han cerrado empresas y la gente se ha quedado sin trabajo. Una segunda razón fuerte tiene que ver con el tema de las violencias. Si bien es cierto, cada vez más la gente sale huyendo de Honduras y en general de los países del norte de Centroamérica por razones relacionadas a violencia, maras, pandillas, crimen organizado, incluso violencia familiar. En el caso de mujeres hemos visto que muchas de ellas están huyendo de sus parejas, a quienes han sido obligadas a vivir durante los últimos 6 meses en cuarentena con esa persona que les ha estado violentando. Pues en el marco de la caravana, pues muchas de estas familias o mujeres con sus niños se animaron a salir y a huir de esa violencia. Hay también otro tipo de perfil, especialmente jóvenes, muchísimos jóvenes que hemos visto, que son aquellos que quizás ya habían terminado de estudiar, de tener una carrera, de terminar un curso, pero no encuentran posibilidad de emplearse. Por lo tanto, sí son como las mismas causas, que son causas estructurales, pero que en estos 6 meses se han agravado por el confinamiento. Carla, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrentan estas personas, sobre todo en este contexto de pandemia, ¿no? Si bien antes de la crisis sanitaria habían riesgos bastante grandes con el hecho de tener que moverse de esta manera ilegal por diferentes países hasta llegar a Estados Unidos, ahora sumado a esto, el tema de la crisis sanitaria, ¿qué otros riesgos son los que enfrenta todo este grupo de personas en este contexto? Si bien es cierto, la caravana daba, como desde 2018 lo venimos viendo, esa sensación de seguridad, porque era un colectivo visible, donde los medios de comunicación podrían preguntarles, donde la policía y todo el mundo los veía, que era un grupo que tenía unas necesidades de protección o que buscaba un sueño porque en su país no podía vivir. En este momento de pandemia, además de la posibilidad de contagio, porque ya no sabemos si las personas todas que iban en la caravana eran positivas por COVID o si en el trayecto tuvieron más bien la mala suerte de contagiarse del COVID. Ese es un riesgo que ahora mismo, por supuesto, nunca lo habíamos visto. No habíamos visto movilidades colectivas en tiempos de pandemia así, con estos números tan grandes. Otro elemento que es muy importante señalar, Elizabeth, es que como no son las rutas tradicionales, no está en la zona que sí que fronteriza con México, pero también es una zona muy, muy empobrecida. Son pocas las posibilidades que tienen ellos de tener otro tipo de recursos, otro tipo de apoyos como lo que han tenido. Pues si al no tener este tipo de apoyos de organizaciones de sociedad civil, de iglesia también, eso también les pone en mayor vulnerabilidad. Y además el cansancio. En esta ocasión, Elizabeth, la gente no ha podido conseguir lo que nosotros aquí le llamamos el jalón, es decir, que alguien les lleve en su carro, en su camión, por las disposiciones que puso Guatemala, prohibiendo
que incluso si pagaban los migrantes se les diera este servicio de transporte. El tema de Guatemala, que precisamente ya estamos hablando acerca de eso, Guatemala regresó a unos 3.000 migrantes que se disponían a pasar hacia México. ¿Hizo bien el gobierno de Guatemala regresando a estos migrantes o cuál debió haber sido la actuación? Mira, el procurador de Guatemala emitió un comunicado justo cuando el presidente estaba tomando esta decisión de decretar un estado de prevención y en el que le recordaba, entre otras cosas, que Guatemala tiene en primer lugar la responsabilidad de proteger a su población del contagio de COVID, pero que esta obligación que tiene el Estado no le permite infringir otros derechos como el derecho a la migración de centroamericanos. También el Procurador de Derechos Humanos le recordaba al Estado guatemalteco que hay también unas obligaciones internacionales que Guatemala tiene que seguir cumpliendo, que si bien es cierto, en el marco de la emergencia, Guatemala impuso este tipo de un plan de prevención, le llaman, especialmente en los estados donde iba a pasar la caravana. Evidentemente, más el discurso que hizo el presidente de Guatemala, creemos que no hizo las cosas correctas, sino que hizo casi que lo mismo que hizo México. Por la gravedad del contexto de pandemia que se está viviendo en los países, sin embargo, ¿podría marcar esta movilización una pauta para otras migraciones masivas de más centroamericanos? Sí y no. Te explico. Sí, porque según los testimonios que la gente estamos recogiendo de la gente que ha regresado voluntariamente, porque uno no tenía ni idea de cuánto se iba a caminar, no tenía idea de las distancias, solo iban con la necesidad de buscar trabajo, de llegar a Estados Unidos y ponerse a trabajar. Ese era como digamos el grueso de la gente. Entonces, sí es posible que puedan haber nuevas caravanas. Lo que pasa es que en estas condiciones creo yo que menos gente se va a animar a hacerlo por la respuesta que hemos visto de Guatemala. Sin embargo, les quiero decir que ya para enero varios de estos que fueron... Estaremos en contacto con usted, Carla, que sabemos que está trabajando de cerca este tema de los migrantes y sobre todo el velar por los derechos de las y los migrantes en Centroamérica. Saludos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer para nosotros. Pausa comercial, no le cambie y ya regresamos con más información.